Hola amigos, espero que estéis bien. Vamos a ver hoy ya el 42º día en el que vamos a hablar ya de la desmantelación de la Orden del Temple. Este día no he hecho glosario porque en realidad se va a abordar este día como si fuese una obra de teatro. Así es básicamente como lo aborda Belicena. Empezamos en 1306 y los protagonistas principales de esta obra pues son el Papa Clemente V y el rey Felipe IV. Así que vámonos a ver lo que es un índice, simplemente un índice, no hay glosario. Venga, vamos a verlo. Bueno, como siempre lo he dicho, aquí atrás tengo la pizarrita y vamos a ver el arma estratégica que utilizaron el rey y el papa para interpretar esta obra. Venga, vamos a verlo. Índice. El índice. Empezamos en 1306, año en que Felipe IV y Clemente V acuerdan una entrevista en Poitiers. Esto es importante, recordar en 1306 fue la entrevista en Poitiers. Iban a hablar en secreto de desmantelar la Orden del Temple. Acudieron a aquella entrevista además Nogaret, Charles Saint-Félix y Guillermo Invers. Y como he dicho, utilizan un arma secreta que es la astucia propia del pacto cultural. Bueno, aquí indirectamente nos están diciendo cómo podemos utilizar estrategias del enemigo, como que el fin justifica los medios. Bien, ahora sí, empezamos aquí con lo he dividido en apartados, como suelo hacer. Hablaremos de la astucia propia del pacto cultural frente al honor propia del pacto de sangre. Se explicará por qué utilizan la astucia. Aquí es como asistir ya a la obra de teatro que dije antes. En el segundo apartado hablaremos de la astucia como arma estratégica utilizada por los del pacto de sangre. Luego hablaremos de los actores fundamentales de la comedia utilizada Belicena. Hablaremos del papel del Papa y del papel del Rey. Luego hablaremos del primer acto. En un quinto apartado, de la puesta en práctica de la operación. Y ya los dos últimos apartados son el proceso de enjuiciamiento de la orden y, por último, esto había que legalizarlo. Por tanto, hablaremos de la legalización de lo que se había conseguido. Y bueno, como siempre, hasta aquí ha sido el índice y ahora vamos a desarrollar todo esto en lo que llamamos resumen, ya con imágenes, ya más entretenido. Venga, vamos a verlo, os espero. 42º día, la desmantelación de la Orden del Temple. Vamos a ubicarnos en 1306, o sea, ya estamos en el siglo XIV. Bien, vamos a empezar. En 1306, Felipe IV y Clemente V habían acordado realizar una entrevista en Poitiers para tratar el asunto de la desmantelación de la Orden del Temple. Acudirían a aquella entrevista además Guillermo de Nogaret, Charles de Tarsis o de Tarceval y Guillermo Imbert de París. Y todos coinciden en que el arma estratégica que deben utilizar es la astucia. Así pues,
Vamos a hablar ahora de astucia frente a honor. La astucia es del pacto cultural, el honor es del pacto de sangre. La astucia es el resultado evolutivo de un instinto animal que caracteriza la conducta del animal hombre u hombre anímico, es decir, dotado de cuerpo y alma creada. Sin embargo, también existen hombres que poseen espíritu increado, subsumido en el alma creada y por tanto espiritualmente dormidos. Estos hombres también pueden manifestar la astucia anímica, pues el espíritu dormido o estratégicamente confuso es incapaz de evitarlo. Cuando el hombre es efectivamente espiritual, un iniciado en sabiduría hiperbórea carece de astucia y su conducta está regida por el honor, lo cual no implica que puedan utilizar la astucia como arma estratégica. Hablamos de el honor. El honor del iniciado hiperbóreo es un acto de su voluntad graciosa, el acto de su espíritu eterno, que es gracia pura. Por tanto, carece de astucia y de cualquier otra característica del animal hombre como la cobardía, la maleficencia, la infidelidad, la mentira, la envidia, la calumnia, la insidia, la traición, etc. Los golem eran pura astucia y su principal arma se llamaba engaño, pálido reflejo del gran engaño con el que el Dios Uno disfraza su miserable creación. En cuanto a los que estaban presentes en la entrevista de Poitiers, ninguno de ellos poseía astucia en la personalidad, pues el honor los había guiado a lo largo de sus vidas. Los golem, que conocían esto o creían conocer, contaban con la ingenuidad de los iniciados hiperbóreos para derrotarlos. No esperaban jamás una reacción astuta procedente de los iniciados a quienes creían dispuestos a ser engañados y traicionados. Pero los golem cometían un error de apreciación, pues si bien los iniciados hiperbóreos carecían de astucia, sabían qué era la astucia. Los iniciados sabían qué era la astucia y podían emplearla como un arma estratégica para sorprender al enemigo. Se trataba del principio de guerra, según el cual las creencias del enemigo son debilidades que pueden ser empleadas en provecho propio. Bien, pasamos a hablar ahora de la astucia como arma estratégica hiperbórea. La estrategia de los iniciados hiperbóreos consistiría en lograr la confianza del Papa para que éste los pudiese entregar desarmados al rey de Francia. Aunque no se entienda, esto ya se entenderá. Por otro lado, si los templarios fuesen atacados desde todos los flancos a la vez, con seguridad se defenderían, con resultados imprevisibles. Por el contrario, si el ataque provenía ostensiblemente del campo del rey de Francia y creían que podían confiar en el Papa y hallarían protección en él, descuidarían ese costado y serían fácilmente derrotados. Al principio los templarios no tendrían que sospechar del argumento de la comedia. Luego del desenlace, ello ya no importaría. Con lo dicho se entenderá el concepto que se definía en Poitiers. Si los golem creían que sus enemigos actuarían con honor y ellos estaban alertados, entonces los ingenuos eran los golem. Luego,
Los templarios podrían ser engañados por medio de la astucia con la que no contaban y conducidos a una trampa mortal. El honor de los iniciados quedaría a salvo porque nada en sus espíritus cambiaría, ni afectaría a su orientación estratégica hacia el origen. Los iniciados habrían jugado con la ilusión en medio de una acción de guerra, aparentando ser lo que no eran. Si los golem, maestros en el arte de manipular la ilusión del mundo creado, caían en el simple encadenamiento de los iniciados, ello solo se podría calificar como explotación del error enemigo, algo perfectamente legítimo de acuerdo a las leyes de la guerra. En definitiva, la estrategia consistiría en montar una escena con el suficiente realismo como para engañar a los golems. Bien, pasamos a ver ahora los actores de la comedia. Los principales actores serían el Papa Clemente V y el rey de Francia Felipe el Hermoso. El Papa fingiría proceder de buena fe y demostraría estar temeroso de las represalias reales. Haría promesas y trataría de ganar la confianza del enemigo. El rey representaría al soberano intolerante y ambicioso, procurando atraer hacia sí toda la atención del enemigo. Bien, pasamos al primer acto. Cuando todo estuvo listo en Poitiers, en aquella reunión, se levantó el telón y comenzó el primer acto del drama. Se inició con la publicación de una cruzada contra Andrónico Paleólogo, que era el emperador de Constantinopla, a quien se acusó de mantener el cisma de la Iglesia griega. Clemente V citó en Francia al gran maestre del Temple, Jacobo de Molay, con el fin de establecer su participación en la cruzada. El maestre del Temple, se entretendría pues en ganar la amistad del pontífice, sin imaginar que en París Nogaret y Guillermo Imbert preparaban su ruina. Y en pocos meses Clemente V conseguiría que el jefe golem no desconfiase de su buena fe. Cuando Clemente V estuvo en presencia del gran maestre Jacobo de Molay, el Papa, con total ingenuidad manifestó su intención de concretar la vieja idea de Gregorio IX de fusionar las órdenes militares. Tal idea, por supuesto, causaba terror a los templarios, pues la integración con una orden exotérica pondría sus secretos al descubierto, de manera que el gran maestre, sin sospechar la celada, intentaría persuadir al Papa sobre lo inconveniente de semejante medida, pensando que no sería difícil engañar a una mente como la de Clemente V. Y por otra parte, el gran maestre se entretendría en ganar la amistad del pontífice sin imaginar que en París Nogaret y Guillermo Imbert preparaban su ruina. El caso es que Clemente V conseguiría en pocos meses que el jefe golem no desconfiase de su buena fe. Y Enguerrand de Marigny y Guillermo de Nogaret fueron elevados a los dos puestos más importantes en Francia. Marigny a coadjutor del reino, Nogaret a guardasellos del rey. Se consiguieron acusaciones desde dentro de la orden. Se consiguieron que algunos de los miembros dentro de la orden del Temple acusaran a otros. Vamos a ver esto. Se comenzó por la distinción que los dominicanis
decidieron hacer entre los miembros que componían la Orden del Temple, a saber, por un lado estaban los no iniciados en el culto a Baphomet y por otro los realmente golem, que sí le rendían culto. Con ello consiguieron que los no iniciados testificaran contra los golem a cambio de salvar su vida. Bueno, luego vamos a ver un poquito más adelante las aberrantes acusaciones que hicieron los no iniciados contra los golem templarios. Continuamos. El caso es que se consiguió reunir una abrumadora cantidad de pruebas contra los golem de la orden aportadas por sus propios miembros, herejes y confesos arrepentidos. Entonces el proceso se tornó irreversible, pues ni el Papa ni nadie podría salvar a la orden una vez que el pueblo y la Iglesia tomaron conocimiento de sus herejías y aberraciones. Pasamos ahora a la puesta en práctica de la operación. Con el poder que adquirieron el Papa y el Rey, pusieron en práctica una operación secreta, cuyos objetivos eran ejecutar de forma simultánea y eficaz una acción en todo el reino. Tal acción se concretaría cuando todos los caballeros templarios de Francia, incluido su gran maestre, fueron detenidos bajo la acusación de herejía. Vamos por partes. Empezamos a ver el detonante. Se convino en acusar a Nogaret de herejía, pero con un fin: el de la intervención del Tribunal de la Inquisición, el cual estaba precisamente presidido en Francia por el cómplice de Nogaret, que era Guillermo de Imbert. Es decir, Guillermo de Imbert juzgaría a Nogaret cuando ambos estaban en la misma trama, encaminada a desmantelar la Orden del Temple. Y pronto se vio el éxito de la estrategia de los dominicanos. Los caballeros templarios enviaban solicitudes al Gran Maestre para arrestar a Imbert. Y mientras, el Papa garantiza su ayuda al Gran Maestre y le aconseja que renuncie a defender la Orden del Temple y a someterse a su voluntad. Decir que el mensaje del Papa le llega al Gran Maestre a través de Guillermo de Placiano. Bueno, resumiendo, que mientras el Gran Maestre del Temple recibía solicitudes de los templarios para que arrestase al Dominicanis Guillermo de Imbert, el Papa le convenció para que dejase el asunto en sus manos. Y así fue como el Gran Maestre ordenó a todos los caballeros templarios que se rindiesen, confiando él mismo en la intervención papal. Además, los golem creían que aún tenían gran peso dentro de la orden de predicadores dominicos. Ya sin resistencia, las tropas de Felipe IV ocupan todas las propiedades templarias, cundiendo el terror en la Orden del Temple, y cientos de caballeros y monjes son encarcelados. Luego, el rey comienza el proceso de enjuiciamiento de la orden, convocando para tal propósito a los concilios provinciales, a la Universidad de París y a los Estados Generales. Pues bien, pasamos a ver el procedimiento del enjuiciamiento de la Orden del Temple. Se dilató durante 3 años de público proceso. Todo el pueblo de Francia asistiría a la exhibición de la filosofía secreta templaria y conocería sus costumbres depravadas, provocando un asombro, repugnancia y horror de los franceses sin límite. Pero lo más asombroso de todo era
que durante ese lapso de tiempo los templarios continuasen creyendo en un acto salvador de parte del Papa que los libraría de la condena. Pues bien, dejamos esto aquí y vamos a ver las ideas y costumbres de los templarios que se consiguen probar en el proceso. Voy a enumerarlas. 1. Los altos dignatarios de la orden sostenían que Cristo, al que misteriosamente denominaban Nabután, había sido un impostor, no el Dios verdadero. 2. Cristo nunca fue crucificado para la redención del género humano. 3. La cruz no sería, así, el instrumento de su pasión, sino una creación del propio Cristo Nabután, a la que se habría llamado Bruna. 4. Todos los caballeros, cualquiera que fuese su grado o condición, debían esculpir periódicamente aquel símbolo del mal, la cruz, a fin de desagraviar al Dios creador. Estamos hablando de las costumbres que tenían los templarios. Continúo. 5. En consecuencia, renegaban de la Virgen Santa. 6. Oficiaban la misa según un canon propio y en una lengua extraña, que después se comprobó que era el hebreo. 7. Adoraban a un ídolo hermafrodita de espantosas facciones, al que se referían bajo el apodo de Bafoel o Baphomet, pero cuyo nombre, que jamás pronunciaban sin palidecer, era Vera. 8. Pretendían que aquel símbolo representaba a un Dios más poderoso que Cristo. Nos referimos a Baphomet, Bafoel y Vera, quien, a diferencia del Mesías, se manifestaba con mayor frecuencia entre los hombres. Afirmaban que ese abominable demonio les impuso desde los días de San Bernardo la obligación de practicar la sodomía, vicio al que se habían acostumbrado y constituía una costumbre natural entre los superiores de la orden. 10. El gran maestre y los grandes priores o preceptores realizaban una ceremonia secreta en la que ofrendaban sacrificios humanos a Baphomet, especialmente a niños. 11. El ritual exigía la incineración de la víctima en un horno dispuesto a tal fin. 12. Con las cenizas calcinadas, los templarios elaboraban una lejía humana y la conservaban en secreto como el bien más preciado. Y por último, creían que aquella lejía tenía el poder de lavar la unción de los sacramentos cristianos. Según confesaban, mediante dicha lejía habrían anulado los efectos del bautismo y la comunión, a los que consideraban conjuros de la cruz. Pues el proceso a los templarios nunca lo olvidaron los golem. La fecha recordada especialmente fue el 10 de mayo de 1310, en el concilio de Sens. Allí, Philippe de Marigny, hermano de Enguerrand, ejerció el obispado en aquel concilio, que culminó con los siguientes resultados. Medio centenar de golem maniatados por la espalda a un robusto poste cada uno, formaban una larga fila de condenados, como una procesión de espectros marchando hacia el infierno, y así era, pues iban a ser quemados a fuego lento 56 caballeros templarios, la flor y nata de la jerarquía golem.
antes de que los hermanos menores arrojasen la tea encendida, un caballero del rey Felipe, un monje guerrero de alguna orden desconocida, se acercó a los herejes y pronunció en voz baja las siguientes palabras: por Nabután y la estirpe de Tarsis. Se trataba de Charles de Tarsis. Los presentes tomaron aquellas palabras como una piadosa oración, pero los golems se descomponían de odio al oírlas, y algunos prorrumpían atroces maldiciones. Mientras los golems elevaban su alma a Jehová Satanás y reclamaban un castigo indescriptible para el hombre de piedra que había pronunciado aquellas palabras, Charles hizo una señal a los verdugos y las hogueras comenzaron a arder. Pronto los golems y sus sueños sinárquicos no fueron más que cenizas. De este modo, los golems de la Orden del Temple fueron exterminados sin piedad, recibiendo en carne propia la medicina que en tantas ocasiones administraron a los partidarios del pacto de sangre. Y dice Belicena, irónicamente, el tribunal de la Inquisición, del que los golems se valieron para terminar con los cátaros, ahora los condenaba de manera inapelable a morir en la hoguera. Y dice Belicena también, como en el arte marcial jiu-jitsu, el enemigo, los hombres de piedra, utilizó sus propias fuerzas, la de los golems, para derrotarlos. La estrategia del Felipe el Hermoso y el Circulus Dominicanis había triunfado ahora definitivamente sobre los planes de la Fraternidad Blanca, y los golems no sospecharon la comedia representada por Clemente V hasta que fue demasiado tarde. La Orden del Temple, encargada de fundar la sinarquía universal, había sido destruida. Por último, vamos a hablar de la concreción de la obra. Se requería legalizar el resultado de la estrategia de Felipe IV y con este propósito el Papa convocó el Concilio Ecuménico de Viena, que duró desde octubre de 1311 a mayo de 1312. Con todo, los golems aún tuvieron fuerzas para presionar e intentar impedir que se acordase la extinción de la orden, a pesar de que habían sido presionados en todos los frentes. Hubo una conferencia secreta entre 5 cardenales fieles a Felipe el Hermoso y 6 delegados del Concilio de Viena, en la cual se informó a los delegados sobre las terribles consecuencias que traería oponerse al rey de Francia y a disolver la orden. En aquel concilio, Guillermo de Nogaret, Guillermo de Plassans, Charles de Tarsis, Enguerrand de Marigny y otros hicieron gala de su elocuencia para persuadir a los obispos sobre la necesidad que tenía la Iglesia y la cristiandad de suprimir aquel foco de herejía. Incluso hacia el mes de marzo de 1312, es decir, aún se estaba desarrollando el concilio del que hablamos antes, el rey amenazó con avanzar con sus tropas sobre Viena y ajustar cuentas allí mismo a los partidarios de los golems. Y de hecho se llegó hasta Lyon con el hermano del rey, Carlos de Valois, sus hijos y un poderoso regimiento de caballeros. Al fin, el 22 de marzo de 1312, se votó la extinción de la orden
y la confiscación de todos los bienes a favor de la Orden de Hospitalarios de San Juan, de la Iglesia y del Reino de Francia. Con todo, existían muchas dudas sobre el acuerdo de aquel concilio, razón por la cual el Papa se vio obligado a zanjar la cuestión mediante un decretó una bula que se llama Considerantes Dudum, que significa en consideración hacia los que aún dudan. En esta bula se declara abolida la Orden del Temple de manera provisoria, hasta que no la expida de modo definitivo el Tribunal del Santo Oficio, cosa que ya había hecho el Papa, y continúa Belicena en latín, dice: non per modum definitivae sententiae, sed per modum provisionis apostolicae. Quiere decir que, cosa que ya había hecho el Papa, no por una sentencia definitiva, sino por una disposición apostólica. La bula y el decreto del Concilio de Viena son remitidos a todos los países cristianos para su ejecución, a saber, la orden local debe ser extinguida, sus miembros tomados prisioneros y procesados por herejía. En Aragón reinaba Jaime II, llamado el Justo, hijo de Pedro III y Constanza de Suabia. Pues Jaime II sometió en campañas militares a los caballeros que habían fortificado y trataban de resistir en Aragón. En Navarra reinaba Felipe el Hermoso. Allí los caballeros se rinden sin chistar, al igual que los de Castilla y Portugal. En Huelva tenemos el castillo de Aracena, que es desalojado y se reemplaza su guarnición por tropas portuguesas, y más adelante sería entregado a la Orden de Santiago. En cuanto al convento de la Rábida, también en Huelva, pasó entonces a la Orden de San Francisco. Bueno, ya se habló de esto anteriormente, de esta orden, y en otro contexto. Con todo, tenemos que decir que, sin embargo, todo lo que se acaba de decir no impidió que los golem continuasen preparando la llegada de Colón, de acuerdo a las órdenes de Vera y Birsa. Por el contrario, los golem consideraban a Rus Baal como el santuario más sagrado de España. Recordemos que en Huelva estaba la Peña de Saturno, estaba Rus Baal y el convento de la Rábida. Los golem dispusieron que el convento de la Rábida fuese el lugar de retiro y clausura para su plana mayor. El culto de la Virgen de los Milagros se había impuesto ya en una vasta región de Andalucía, pero el que más fervor despertaba en la feligresía era el culto a la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva y protectoras de los marinos y propietarios de barcos. Con todo, a pesar de la imposición de este culto a la Virgen de la Cinta, pues había cedido la lucha abierta contra la Virgen de Agartha, dado que la momentánea pérdida de poder de los golem se lo impedía en este momento. Y estos cambios trajeron tranquilidad a los descendientes de Brunalda. Lo podéis ver esto en el día 33, aparece Brunalda, la cual se había casado con el conde Tarsebal. La caverna secreta se vio libre, también por el momento de las asechanzas de los golem, y en el año 1312 un noyo se había instalado de manera permanente frente a la espada sabia.
Los principales jefes templarios, que eran el gran maestre Jacobo de Molay y otros 3 golem, continuaban prisioneros en la casa del Temple de París. Durante 3 años se les aplicó sistemáticamente el tormento con el propósito de hacerles confesar ciertos aspectos sutiles de la organización templaria. 2 eran los datos que interesaban especialmente a los dominicanis. Uno de ellos era conocer las vinculaciones con Oriente, con la Fraternidad Blanca, si existía una ruta segura hacia la morada de los inmortales Vera y Birsa. Y lo segundo que querían saber era si permanecían actualmente en Francia o en algún lugar de Europa agentes de las potencias de la materia, maestros de la Fraternidad Blanca, inmortales, golem, etc. Y ya vamos a ir terminando. Vamos a decir por último que un bando de Nogaret anunció que el 23 de marzo de 1314 los herejes serían ajusticiados en la isla de los judíos, que es un islote frente al Palacio Real donde los dominicos solían quemar a los hijos del pueblo elegido. El día señalado, el 23 de marzo de 1314, los 4 sacerdotes que habían dominado los más secretos conocimientos del pacto cultural eran amarrados a las estacas y entregados a la purificación del fuego. Se trataba de Jacobo de Molay, Godofredo de Gonneville, Hugo de Payrand y Godofredo de Charnay. 4 hogueras que se consumían en la isla de los judíos, en París, el 23 de marzo de 1314, ante la mirada de Felipe el Hermoso, el Circulus Dominicanis en pleno, y numerosos señores de Tarsis venidos desde el sur de Francia para la ocasión. El triunfo de la estrategia hiperbórea estaba asegurado. Los planes de la Fraternidad Blanca para instaurar la sinarquía universal, imposibilitados de realizarse durante 7 siglos, y la venida de Quiblón a España se retrasaría 180 años. Y bien, hasta aquí ha sido este 42º día. Ya he dicho varias veces en los días anteriores que el próximo día, el 43º, empezaremos con síntesis general de la sabiduría hiperbórea. Cuando los terminemos, pues continuaremos o retomaremos lo que se ha dicho en este día, que se acaba de decir que había que esperar 180 años para la llegada de Quiblón Colón a España, a Huelva. Así que ya por este día vamos a dejarlo. Me despido, os mando un fuerte abrazo. Espero que estéis bien y en el próximo día veremos la cultura es un arma estratégica, estrategia del pacto cultural. Hasta el próximo día, amigos.